Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, seguimos compartiendo, ¿verdad? De la Biblia. Es de lo mejor que se puede compartir. Recuerde que Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí yo sé que muchos se preguntarán, ¿y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Pues la Biblia. Ahora, si no la estudias, te vas a seguir haciendo la misma pregunta toda tu vida. Ahora, estúdialo con gente que te convenzan, ¿verdad? Pero no que te convenzan de cualquier cosa. Tú tienes que aplicarte al texto y reconocer, ¿verdad? Que el texto se explique correctamente como está. Entonces, si hay algo que no está muy claro, entonces podemos ir a ciertos tópicos de la historia, porque la historia debe encajar a la Biblia, pero no ser superior a lo que la Biblia es. Como la historia confirma cosas, pero no es superior a la historia bíblica. Ahora pues, estaba escuchando, ¿verdad?, a el hermano Santi, el cual, no sé, él era evangélico y se hizo católico ahora. El hermano Santi. Y yo considero a Santi un hermano. Ambos creemos en Jesucristo. Ambos creemos que Dios, Padre de Jesucristo, y muchas cosas que dice la Biblia. Pero hay otras que discrepamos. Entre ellas, pues voy a hablar de darles una interpretación, porque ahora Santi ha cogido de estar poniendo videos del Padre Toro, Padre Luis Toro, un, creo, teólogo católico, y el Padre Toro tiene sus interpretaciones, ¿verdad? Obviamente él se tiene que amarrar a la interpretación que ya la Iglesia Católica ha certificado como la correcta, el presbiterio. Entonces, voy a leer una de las cosas, ¿verdad?, que obviamente no estoy de acuerdo con eso. Cuando ellos dicen que la roca, cuando Jesucristo le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que ellos se están basando en que la roca en la cual se edificaría la iglesia sería en Pedro, ¿verdad? En Pedro. Pero el contexto de ese pasaje muestra que no es así. O sea, Dios no puede edificar la iglesia sobre un hombre. No puede edificar la iglesia sobre un hombre, porque cuando usted va al libro de Apocalipsis y dice que ni aún en los cielos, Juan, viendo esta visión, se le mostró esta visión donde decía que había un libro que tenía unos sellos del cual no aparecía nadie, no había nadie digno ni capaz de abrir los sellos de aquel libro, de abrir el libro. ¿Quién fue el único capaz que apareció para abrir el libro? Fue Jesucristo. O sea, sí, Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo.
La iglesia representa a Jesucristo. La iglesia proyecta a Jesucristo. Obviamente, la roca tiene que ser Jesucristo. Si usted va al libro de Daniel y dice que del cielo cayó una roca, en el libro de Daniel, cuando está hablando de las profecías, ¿verdad? Dice, y del cielo cayó una roca, mas no cortada con mano humana. Entonces dice que sobre quien cayera esta roca le desmenuzará. Y en el Nuevo Testamento también se usan esas expresiones sobre la roca. Y la roca señala a Jesucristo. Creo que es en Romanos, no sé si 11 por ahí. Hay un versículo que dice que Israel chocó con la roca, la cual era Cristo. Chocó con la roca. Y dice que era Cristo. Porque quisieron justificarse con las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Entonces, vamos a leer. Mira, hay unos textos. Yo busqué en las concordancias. Buscando en las concordancias, mira, uno ve rápido unos textos refiriéndose a asuntos de roca. Aquí en Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso está en Mateo capítulo 7. Cuando usted lee todo el pasaje, ¿verdad? Habla del hombre que edificó su casa sobre la roca y no del que le edificó sobre la arena. Porque no se puede edificar una casa sobre arena. Entonces la roca ahí, ¿se está refiriendo a Pedro o se está refiriendo a Jesucristo? Edificar su casa sobre la piedra. O la roca o la piedra. ¿Está hablando de Pedro o está hablando de Jesucristo? ¿Dónde usted edifica su casa? ¿En Jesucristo o en Pedro? ¿Dónde usted edifica su fe? ¿En Jesucristo o en Pedro? Porque obviamente la casa, lo que está hablando es de la fe. ¿En Jesucristo, el Mesías, o en Pedro, el siervo del Mesías? Es obvio que en el Mesías. Mire, vamos a ver, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, y yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces dice, respondió Simón, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, que él era Jesús el Cristo. Entonces, la roca, volvemos al punto de que tenemos que ser como el hombre que construyó su casa sobre la roca, no sobre la arena.
Entonces, es claro que Jesús quería, Jesús quería establecer en Pedro más confianza. Porque todos sabemos lo que pasó en el momento en que Jesús fue entregado para ser asesinado. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo que estas cosas iban a pasar, Pedro se sentía muy confiado, pero en la manera incorrecta. Ya yo había hablado en un video sobre esto, pero es aplicable a lo que se está diciendo ahora. Entonces, Pedro dijo, no, señor, a ti no te va a pasar nada porque van a tener que caminar sobre mi cadáver. Primero me voy yo antes de que a ti te suceda algo. Entonces Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado también 3 veces. Algo así. El asunto es que cuando fueron a arrestar a Jesús, Judas lo señala, lo van a arrestar, Pedro saca su espada, le corta la oreja a un centurión. Jesús le repone la oreja, le dice a Pedro que guarde su espada, porque el que espada mata, espada debe ser muerto. Jesús no quería que se entraran en una pelea y que los discípulos a los cuales él había preparado murieran allí en esa noche. Entonces, al Jesús decirle esto a Pedro, Pedro quedó desarmado totalmente, porque Pedro era bravo. El primero que sacó la espada y cortó fue Pedro. Pero el punto es que esa no era la forma. Ese no era el método que Jesús quería. Entonces desarmó a Pedro. Lo desarmó no solamente de la espada, lo desarmó de esa bravura y el ser un loco, un escabezado. Tirarse adelante sin importar lo que pasara. Pues, ¿qué pasa? Cuando Pedro está siguiendo a Jesús que está siendo arrestado, durante la travesía se encuentra con personas que lo reconocieron. Lo señalan y Pedro niega a Jesús. ¿Cómo se sentía Pedro? Dice que lloró amargamente y pidió perdón y qué sé yo, pero ¿cómo se sentía Pedro? Como un traicionero. Pedro se sentía como alguien que no se podía confiar en él. ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús con Pedro? Establecerlo, afirmarlo. Pedro necesitaba tener más confianza en sí mismo. Pedro necesitaba entender que no era su manera, que era la manera de Dios. Por eso le dice, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Se lo dice 3 veces. Pero le dice, antes tú ibas y te ceñías tú. ¿Te acuerdas? La espada. Saca la espada y corta. ¿Sabrá Dios cuántas veces en su vida Pedro actuó de esa manera? ¿Cuántas veces? Por eso Jesús le dice, antes te ceñías tú. Antes tú hacías las cosas a tu manera, con la bravura, sin importar lo que pasara. Ese era el Pedro de antes. Pero el Pedro que yo necesita lo voy a ceñir yo. Y donde yo te envíe, tú vas a ir y a mi manera. A mi manera, Pedro, no es a tu manera. Entonces, todo esto que usted está viendo, Jesús sabía que Pedro en su bravura era el primero en cortar, era el primero en hablar. Y le está dando la oportunidad a Pedro de ser el primero,
Le dice, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y aquí es donde mucha gente se confunde también. El reino de los cielos no quiere decir los cielos donde está Dios. El reino de los cielos se refiere a la iglesia. La iglesia es el reino de Cristo, el reino de Dios. Cuando dice te voy a dar las llaves del reino de los cielos, le está diciendo que te voy a dar las llaves de la iglesia, del evangelio del reino. Entonces, casualidad que el primero que hace una prédica bajo la unción del Espíritu Santo, el conocimiento que da el Espíritu Santo, la revelación que da el Espíritu Santo, fue Pedro. Eso es una apertura. Fue una apertura. El primero que el Señor llama a predicarle a los gentiles y romper con ese frío, porque había un hielo entre gentiles y judíos que permanecía aún cuando ellos eran cristianos. Había un hielo entre gentiles y ¿quién rompió? ¿A quién usó Dios para romper ese hielo? A Pedro. El Señor llama a Pedro a predicarle a un hombre llamado Cornelio que Dios quería que escuchara el evangelio del reino. ¿Quién le llevó el evangelio del reino? Pedro. Pedro fue el primero en el día de Pentecostés y fue el primero en llevarle el evangelio a los gentiles. Y esto se usó en Hechos capítulo 15, en un concilio que se formó para resolver un caso donde se mezclaba la gracia y la ley de Moisés. Esta prédica de Pedro también se usó para resolver en este asunto. La experiencia de Pedro. Entonces, las llaves que se le dieron a Pedro, vuelvo y le digo, no esté pensando que son las llaves del cielo donde está Dios, sino que se le da las llaves del reino de Dios, el reino. Pedro era parte del reino. Pedro era parte del reino. El reino de Dios es la iglesia, el reino de Jesucristo. Usted va a encontrar en Juan capítulo 3, cuando el Señor le está enseñando, ¿verdad? No me sale, cuando me quiero acordar de un nombre de momento se me tranca. Le quería enseñar al fariseo, Nicodemo, es que me suena con Cornelio y me confundí. Nicodemo, y le dice que para ver y entrar al reino de Dios hacía falta nacer de nuevo. Esa es la llave. La prédica del reino de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios. Busque la concordancia, el evangelio del reino, y va a ver que Juan predicaba el evangelio del reino, Juan el Bautista. Jesús predicó el evangelio del reino y los apóstoles predicaron el evangelio del reino. Entonces, en ese sentido, el Señor le está diciendo a Nicodemo cómo él puede ser parte de su reino, de su iglesia. Porque él no sabía. Y entonces Jesús le está explicando de una manera natural para que él comprendiera, de una forma usando lo natural, que para poder ser parte de sus discípulos, de su iglesia, del reino, él tenía que nacer de nuevo. La llave para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Para eso se tiene que recibir el conocimiento del evangelio del reino. En Romanos capítulo 10, Pablo explica que para que las personas tuviesen fe tenían que escuchar el mensaje del evangelio del reino.
La fe viene por la palabra. La fe viene por la palabra de Dios, por escucharla. Por eso cuando usted invita a una persona a su denominación, a su templo, su iglesia, usted debe de dejar a esa persona quieta que aprenda del reino de Dios para que pueda tomar una decisión firme. No empiece a molestar al que tal vez está aspirante a ser discípulo de Jesucristo y usted está molestando esa obra que el Espíritu está haciendo en esa persona. Cuando usted rápido empieza, ven, te conviértete rápido, mira que el diablo te va a llevar, que sí. No. La persona tiene que conocer el evangelio del reino. Tiene que escuchar de él. Es el Espíritu que él va a trabajar por medio de la palabra, porque dice que la palabra es la espada del Espíritu, que penetra y corta. No es usted molestando a las personas para que acepten a Jesucristo. Eso tiene que salir una decisión de la persona. No suya, no es su decisión. Ya usted había tomado su decisión. Deje que los demás decidan. Así funciona esto. Ahora, a Pedro se le dio las llaves del reino. Tú vas a comenzar la obra, Pedro. Te voy a usar para comenzar la obra. El Señor quería que Pedro se dejara de sentir culpable. El Señor quería que Pedro se sintiera útil. Porque ahora Pedro se veía como alguien que puede traicionar a Dios, que puede traicionar la iglesia. O sea, es la forma de Dios trabajar con él. Con Pedro, no con los sucesores de que si el papa tal. No, mi hermano. Pedro, era único. Ese es Pedro, el único Pedro. No ha habido más Pedro. Ese era Pedro, el único con quien Dios estaba trabajando. Por eso quiere que esté, mire, se lo pregunta 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Hasta el punto de que cuando Pedro vio esa insistencia del Señor, lloró. ¿Qué fue lo que le vino a la mente a Pedro? ¿Por qué me pregunta 3 veces? Porque lo voy a traicionar otra vez. Jesús quería trabajar con eso en Pedro. Pero a usted le han explicado esto. Porque hay veces que lo leemos, pero no lo entendemos, no lo captamos. Igual que tuvo que trabajar con Pablo en otras etapas de su vida. Al punto de que el mismo Pablo reconoce, se me fue dado un aguijón. Se me fue dado un aguijón para que no me crea más de lo que soy. Para que no me crea el cheche. El más que sabe. Aunque él predicaba el evangelio de Jesucristo. Para que no se me suba a lo grande. Para eso, él mismo lo dice, para eso se me fue dado un aguijón. Y el Señor trabajó con sus discípulos de diferentes formas para llevarlos por donde Dios quería llevarlos. Entonces, le dice, te voy a dar ¿cómo va Dios a edificar su iglesia en un hombre? Él edifica su iglesia sobre sí mismo porque no hay otra forma. Él era el único que podía tomar el libro y abrir sus sellos. Él fue el que murió por la iglesia. ¿Dónde usted cree que se va a edificar la iglesia? Decir algo contrario a eso no tiene lógica, es absurdo. Totalmente. El mismo apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto he puesto el fundamento.
Yo he puesto el fundamento. Y mira cómo se sobreedifican los que vienen detrás. Mira cómo sobreedifican los que vienen detrás. Porque sus obras van a ser probadas con fuego. Sus obras van a ser probadas con fuego. Así que no había de otra. O sea que cuando él dice, edificaré mi casa sobre la roca, acuérdese que está hablando de fe. Cuando habla de edificar, como el asunto del hombre que edificó su casa sobre la piedra, igual está hablando de poner la fe. El cristiano pondría su fe ¿sobre quién? Sobre Pedro. Edificar sobre la fe, poner la fe sobre Pedro. No. Poner la fe sobre la roca que es Cristo. Eso fue lo que no hizo Israel. Dice que halló en Jesucristo una piedra de estorbo. Jesucristo le sirvió a ellos como piedra de estorbo para ellos. Porque querían justificarse con las obras de la ley. Por eso lo que estaban buscando no lo alcanzaron. ¿Se acuerdan cuando el mismo Jesucristo les dice a ellos: vosotros escudriñad las escrituras, porque vosotros saben que en ellas hallaréis la vida eterna? Pero las escrituras hablan de mí, de Jesucristo. No soy yo Jesucristo, no, porque la gente rápido. Es como si estuviéramos en ese momento. Pero las escrituras hablan de mí y vosotros no queréis venir a mí para que tengan vida. Porque de mí habló Moisés. No hablaron de Pedro. Porque de mí habló Moisés. Porque de mí hablaron los profetas. Es obvio. Es una cosa obvia. Perderse en esto es ridículo. Cuando se abra, te daré las llaves del reino de los cielos. Se está hablando de la iglesia. Colosenses 1, no me acuerdo el versículo, dice, no sé si es el 11, 10 o 11, que el Señor traslada a los que están en tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice, los traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo es la iglesia. Pero para trasladarlos hay que nacer de nuevo, que lo que le dijo a Nicodemo, esa es la llave para entrar al reino de los cielos. No es Pedro. No. En ese sentido, no es Pedro. No es ninguno de los apóstoles. Es lo que predicaban los apóstoles. Es el evangelio del reino de Jesucristo. Así que yo creo que no hay que decir mucho más. Para el buen entendedor, con poco le tiene que bastar. Pero si no, mire, cójase su tiempo y estudie más del asunto. Y va a ver, siempre que se habló de la roca es Cristo. La roca es Cristo. Tú vas a edificar tu casa, tú vas a poner tu fe en Jesucristo, como nos aconseja el apóstol. Tener los ojos puestos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. No es Pedro, no es Pablo, no es Cefas, no es Apolos. El autor y consumador de la fe es Jesucristo. Así que mire, estúdielo, medítelo. Dios le continúe bendiciendo.